Bueno, mi nombre es Ricardo Laverde, soy estudiante de medicina y les voy a explicar el siguiente taller de farmacología. Vamos a tener la primera pregunta que dice: paciente a quien se le diagnostica hipertensión arterial sin otras comorbilidades, ¿qué medicamento de primera línea se debería ordenar y por qué? Entonces, primero vamos a saber por qué se produce la hipertensión arterial explicando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a tener que el angiotensinógeno se produce en el hígado y la renina se va a producir en el riñón. Cuando la renina se une al angiotensinógeno, nos va a producir la angiotensina 1. Después de la angiotensina 1 va a llegar la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, que se produce principalmente en el pulmón y me va a producir la angiotensina 2. Vamos a tener que la angiotensina 2 va a tener dos receptores, que va a ser el AT1 y el AT2. Y posteriormente el AT1 me va a hacer la activación de la aldosterona. Principalmente debemos de tener en cuenta que los medicamentos de primera línea para la hipertensión podemos utilizar los IECA o los ARA2. En este caso voy a explicar por qué a esta paciente se le debería ordenar un ARA2. El ARA2 lo que va a hacer es que va a bloquear el receptor AT1, que es el que vemos acá, porque este receptor principalmente lo que hace es vasoconstricción, y el medicamento va a dejar libre la angiotensina 2 para activar el receptor AT2, que el receptor AT2 nos va a producir un efecto vasodilatador y antiinflamatorio a la vez. Tiene dos beneficios. ¿Qué podemos pensar? Lo siguiente, que cuando se bloquea este mecanismo va a hacer una disminución parcial de la tensión arterial. Vamos a utilizar el losartán, que su mecanismo de acción va a ser el antagonista altamente irreversible del receptor AT1, como lo acabamos de explicar. La farmacocinética es que se absorbe parcialmente en el tracto gastrointestinal. Su biodisponibilidad es de un 50 al 70% por vía oral, y el pico máximo, la concentración máxima, se va a ver en 4 horas. Vamos a tener unas reacciones adversas, pero estas más o menos en el momento no se ha estipulado ninguna reacción adversa frente a los ARA2. Principalmente en dosis muy altas, o cuando el paciente tiene la presión en cifras tensionales muy limítrofes y consume el medicamento, lo que va a producir es una hipotensión automáticamente acompañada de mareo, cefalea y astemia. ¿Qué diferencias podemos tener con los IECA? La gran diferencia es que los IECA nos va a presentar unas reacciones adversas, que las principales son edema o angioedema, que es en la cara, y vamos a tener como segundo mecanismo la tos. Vamos a tener que a esta paciente se le va a administrar losartán por las disminuciones que tiene como eventos adversos, y el tratamiento indicado para esta paciente sería losartán por 50 miligramos, una tableta cada 12 horas, una dieta hiposódica y un ejercicio cardiovascular para tener una mejor calidad de vida frente a la situación de la hipertensión arterial. Bueno, mi nombre es Hernán Gómez Moreno. Les vamos a explicar el punto 2 del taller de farmacología, que dice: ¿qué medicamento indicaría en una paciente que está usando enalapril y queda embarazada? Primero, pues, vamos a hacer referencia sobre el enalapril, el cual dentro del primer trimestre de la gestación no va a producir daño o fetotóxicos, pero ya en el segundo y tercer trimestre está asociado a abortos, muerte intrauterina y displasia renal. Como tal, entonces el enalapril lo vamos a descartar en primera medida para evitar efectos adversos sobre el feto y todo lo consecuente a ello. Tenemos dos medicamentos los cuales son de uso de primera línea, como es la metildopa y el nifedipino. Lo podemos usar ya sea de modo concomitante o como monoterapia con cada uno. Entonces, haciéndolo referencia a la metildopa, vamos a explicar el mecanismo de acción, el cual es un alfa de acción central. Pero como tal, este es un alfa-2 agonista del sistema nervioso central, el cual tiene como función en los centros nerviosos disminuir lo que es la resistencia vascular periférica, el gasto cardíaco y la liberación de renina. Como farmacocinética es una catecolamina sintética y tiene una biodisponibilidad por vía oral de un 20 o 60%. Tiene un pico de funcionalidad, un Tmax de 3 a 5 horas, y tiene metabolismo hepático y es excretado por orina. Las reacciones adversas más comunes son en altas dosis, hipotensión, mareo, somnolencia, que están asociados al sistema nervioso central. También hay otras afectaciones como gastrointestinales, cardiovasculares y
otros como la disfunción sexual. Tenemos que en su tratamiento podemos dar de 0,5 a 1 gramo día y máximo ya con monoterapia llegar a los 3 gramos día para evitar reacciones adversas. Tenemos el otro fármaco que es el nifedipino, el cual es un inhibidor de los canales de calcio L, de los canales L de calcio, y como tal va a ser vasodilatador periférico y coronario. Este tiene una buena funcionalidad ya que no tiene efectos cardiodepresores, por ende entonces no vamos a tener esa reacción en el corazón que afecte tanto a la madre como al feto. Tiene una biodisponibilidad de 70%, se metaboliza en hígado y es eliminado por la orina. Dentro de sus reacciones adversas más comunes está el edema de miembros inferiores y reflujo gastrointestinal. A dosis, es mejor usar la dosis bajas en 3 miligramos día y se puede llegar a 90 miligramos día. ¿Cómo voy a utilizar o cómo voy a manejar las reacciones adversas? Pues en el primer y segundo trimestre de gestación voy a utilizar la metildopa como monoterapia a dosis bajas o a dosis más o menos medianas, que no sobrepasen los 2 gramos día. Esto para manejar la presión baja y siempre con constante cuidado sobre la tensión arterial. Y el otro es el nifedipino, que lo voy a utilizar en el tercer trimestre, y hay que tener muy clara la terapia que vamos a hacer para que no haya fluctuaciones de esa tensión arterial. Entonces, por ende, ya sea lo voy a utilizar como concomitante o independiente, como lo acabo de explicar, pero todo siempre en dosis bajas y ayudándose, digamos, de la dosis de uno y la dosis del otro para manejar la tensión arterial y que no haya daños a nivel del feto. Mi nombre es Valentina Gutiérrez y vamos a hablar de la furosemida como diurético del ASA. Bueno, primero es importante mencionar que el ASA-N en su porción más ascendente tiene un cotransportador de sodio, cloro, potasio, y que los diuréticos del ASA tienen la función particular de inhibir dicho transportador, bloqueando la reabsorción de sodio y de cloro y aumentando la excreción de potasio, de magnesio, de hidrógeno y de bicarbonato. Por otro lado, tiene efectos positivos disminuyendo la precarga y aumentando el flujo renal y la tasa de filtración glomerular. Esto lo hace ser un medicamento altamente efectivo en la hipertensión arterial. Como ya sabemos, la hipertensión arterial es una enfermedad dependiente del aumento del flujo sanguíneo y de la resistencia vascular periférica. Con respecto a otros usos que tiene la furosemida, es altamente efectivo en el edema y en el edema pulmonar, ya que, como lo mencioné anteriormente, este bloquea la reabsorción de sodio y esto disminuye notablemente el volumen intravascular y también tiene propiedades vasodilatadoras que potencializan dicho efecto. Por otro lado, también es efectivo en la diuresis forzada, porque, como lo mencioné, este aumenta la tasa de filtración glomerular y por ende la excreción renal, produciendo que los medicamentos o tóxicos puedan ser eliminados más fácilmente. Por último, tiene también efectos positivos en la hipercalcemia, porque, como ya lo mencioné, este también inhibe la reabsorción de sodio y aumenta la excreción de metabolitos como el potasio, el calcio, el magnesio, el bicarbonato y el hidrógeno, lo cual nos ayuda a que disminuyan las concentraciones séricas de calcio y disminuya la hipercalcemia. Debemos usar hidroclorotiazida en hipertensión arterial. Esta la debemos usar para disminuir los efectos adversos de otros antihipertensivos, como lo son los beta bloqueadores, los IECA, los antagonistas de calcio, en especial los ahorradores de potasio. También como monoterapia antihipertensiva en aquellos pacientes que no presenten contraindicaciones. El efecto primario es diurético, de 1 a 2 horas después de su administración, que va a generar una disminución del volumen plasmático gracias a su mecanismo de acción, que es bloqueando el cotransportador sodio-cloro en el túbulo contorneado distal, y a esta ayudándole el aumento de la filtración glomerular. La disminución del volumen plasmático conlleva a que se genere una reducción del gasto cardíaco. Su acción antihipertensiva comienza de 3 a 4 días después de su administración, que con el tratamiento prolongado de varias semanas hace realmente efectiva este efecto. Lo que va a producir es una disminución de la resistencia vascular sistémica. Este va a estar dado en las células de la musculatura lisa vascular. Aquí van a suceder 3 mecanismos. El primero es una reducción
intracelular de sodio, ya descrito anteriormente. Secundariamente a este está la disminución de calcio. Este mecanismo aún no está descrito, pero se dice que las tiazidas aumentan la reabsorción de calcio en las membranas vasolaterales hacia el intersticio, lo cual va a conllevar a una disminución intracelular del calcio. Y como ya sabemos, el calcio es el que ayuda junto a la calmomodulina a activar la miosina y producir vasoconstricción. Y por último tenemos el tercer mecanismo, que es la desensibilización de las hormonas vasoconstrictoras. Las alteraciones electrolíticas más frecuentes son dos: la hipocalemia y la hipomagnesemia. Estas se dan porque el eje renina-angiotensina-aldosterona se activa por la disminución de la biopolemia debido a la diuresis, y también se da por la cantidad excesiva de sodio que pasa al túbulo colector, produciendo un aumento de la aldosterona, y esta lo que hace es reabsorber el mayor sodio posible y secreta en excesivas cantidades lo que es el potasio y el magnesio. Esto debe estar vigilado a través de los niveles séricos de estos Tenemos a un paciente con hipercolesterolemia aislada de 222 miligramos por decilitro de colesterol y se necesita bajar a menos de 100 miligramos por decilitro de colesterol de LDL. Este paciente está tratado con atorvastatina a dosis máxima, la cual es ineficiente. Por lo tanto, se necesita de una segunda opción. En este caso, podemos proponer la rosuvastatina, la cual es mucho más potente y se necesita dar en dosis máximas en tabletas. El mecanismo de acción de esta es que inhibe la reductasa, la cual va a ser la que sintetiza el colesterol. Además, también inhibe el receptor SR-EBP, el cual entra al núcleo y lo que hace es aumentar la densidad de los receptores de LDL. Por lo tanto, esta lo que hace es disminuir el colesterol, disminuir la VDLL, disminuir la LDL y aumentar la HDL. Esta se une a las proteínas plasmáticas y tiene una captación en el hígado. Y también va a tener un leve metabolismo. El tiempo de vida media de este va a ser de 20 horas y además se va a eliminar por bilis. En cuanto a los otros usos, va a tener usos en el evento agudo coronario y además va a tener unos usos pleiotrópicos, en cuanto que inhiben la respuesta inflamatoria, disminuyen el fibrinógeno y la PCR, aumentan el óxido nítrico, estabilizan y revierten la placa de ateroma y restauran la función endotelial, y tiene unos efectos adversos como son el tracto gastrointestinal, la cefalea, el aumento de las enzimas hepáticas y las miopatías. El control de las reacciones adversas se debe hacer un control en cuanto a las enzimas hepáticas y un control en cuanto a la CPK. Si este también es inefectivo, a la rosuvastatina se le va a añadir colesteramina. Esta viene en una presentación de 4 gramos, la cual se debe disolver en agua y se debe dar 3 veces al día. Debemos tener en cuenta que se debe dar 1 hora después de la rosuvastatina. El mecanismo de acción de esta es que funciona como una resina, la cual intercambia aniones en la luz del intestino. En esta lo que pasa es que intercambia iones y reduce la absorción de ácidos biliares. Esta absorción de ácidos biliares lo que pasa es que los forma complejos y disminuye la circulación enterohepática. Esto obliga al hígado a oxidar más colesterol y además de esto, la función de esto es que al oxidar más colesterol me compense los ácidos biliares que no se pudieron absorber y así me aumenta los receptores de LDL. Esta como alternativa también se puede dar para la diarrea y para el prurito, y las reacciones adversas van a ser gastrointestinales y la obstrucción de la vía intestinal.